Buenas tardes, mi nombre es Charles Antonio Ríos Cárdenas. Eh, Hoy voy a explicar cómo vamos a hacer una copia espejo de una máquina virtual a otra usando el programa ActiveBoot Disk. Como podemos ver, esta es una máquina virtual, un Windows 7 Ultimate con sus controladores activados, el suite de oficina ya listo y vamos a copiar este sistema con todo esto a otra máquina virtual nueva. Bueno, el primer paso para hacer la copia espejo es simular un disco duro externo en nuestra máquina virtual. Vamos a simular que lo conectamos a este equipo. Entonces vamos a crear un disco duro aquí en configuración, ya teniendo la máquina apagada, en almacenamiento. Eh, Aquí en unidad de disco duro agregamos una, vamos a crearla. Vamos a crear que sea BDI, VirtualBox Disk Image, reservado dinámicamente, y vamos a hacerlo de 60 gigas en este ejemplo. Acá está la ruta de donde va a quedar guardado el disco duro. Entonces vamos a cambiarle este nombre para reconocerlo más fácilmente. Entonces llamémoslo disco examen. Disco examen. Llamamos al disco examen para reconocerlo más fácilmente a cuando lo vayamos a buscar. De 60 gigas, reservado dinámicamente, BDI. Le damos crear y acá está disco examen y vamos a seleccionarlo y acá ya está conectado. También aquí ya lo tengo montado, el ActiveBoot Disk, que es el programa con el que vamos a hacer la copia espejo. Aquí ya lo tengo montado, vamos a montarlo para explicar cómo. Teniéndolo guardado en nuestro equipo, en nuestra máquina real, tan fácil como acá seleccionar un archivo de disco, lo buscamos en donde lo tengamos guardado. En mi caso tengo una carpeta en el escritorio, aquí lo seleccionamos, esta imagen ActiveBoot Disk, abrir, y aquí ya está la imagen y el disco montados en la máquina virtual. Aceptar para guardar cambios e iniciamos la máquina. Aquí no le presionamos ningún botón para que inicie el programa de ActiveBoot Disk con el que necesitamos hacer la copia espejo. Entonces, esta es la interfaz del programa. Le damos a OK y aquí ya estamos dentro del programa ActiveBoot Disk. Como es un disco duro nuevo que acabamos de crear, todavía no está reconocido por el equipo, entonces vamos a asignarlo y a formatearlo. Entonces acá aparecen nuestras particiones y el disco que acabamos de crear que no está asignado. Le damos aquí clic derecho, iniciar disco, initialize disk. Esperamos que cargue. OK. Y después de esto vamos a darle acá en nueva partición. Le damos OK. OK. Y ya por último, para terminarlo de configurar, le vamos a dar en formatear. New volumen level, colocámosle un nombre, examen. Lo dejamos en este tipo de archivos y le vamos a dar OK. Le damos a OK y ya está nuestro disco duro listo para la copia espejo. Ya está conectado, ya se reconoce. Ya después de haber inicializado el disco y haberlo formateado,
ahora nos vamos a hacer la copia espejo. Aquí en la primera opción que se llama Active Disk Image, le damos acá. En la primera opción, Disk Image, Full Backup es para hacer la copia completa del equipo, de todos los archivos internos. Aquí escogemos las particiones y los discos que vamos a guardar. En mi caso C y D, que es donde tengo toda la información de esa máquina. Next. Aquí vamos a seleccionar en donde vamos a guardar la copia, que es en el disco duro que creamos. Acá le damos en el Browse, Computer, y acá está el disco que creamos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho lo de el Active Partition Manager? Aquí no hubiera aparecido el disco duro que creamos, aparecerían solo estos. Para eso es ese paso, para inicializarlo, formatearlo, para que por aquí pueda aparecer. Lo seleccionamos, vamos a crear una carpeta que se llame copia Windows 7. Nombremos la Windows 7. Copia Windows 7. Enter. Y acá vamos a darle Open. Y aquí Next. Dejamos estos valores predeterminados. Proceder con la confirmación. Aquí vamos a darle este chulito que es verificar la imagen después de haberla creado. Esto sirve para que cuando vayamos a leer la imagen más adelante se lea sin errores. Vamos a darle a Next. Y acá es donde se comienza a crear la copia. Esto tarda dependiendo el tamaño, la cantidad de cosas que tengamos en nuestro equipo. Entonces en esa máquina virtual pues ya tiene un Office instalado, controladores, tiene muy poquitos archivos, entonces se va a demorar dependiendo la cantidad de cosas que tenga. Entonces vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Entonces vamos a pasar el video y ya volvemos con el resto. Listo, ya después de haber finalizado la carga de toda la copia y de haberla verificado, vamos a terminar el proceso y pues vamos a comprobar que se haya quedado los archivos dentro del disco. Acá en esta opción examen 1, acá está el disco, la carpeta que creamos, Disk Image, que es la carpeta que genera automáticamente el programa, y acá está diskimage.adi, diskimage.log, diskimage.html. Son los archivos que genera la copia. Entonces ahí ya confirmamos que ya fue creada. Entonces vamos a seguir con el siguiente proceso. Y antes de eso vamos a mostrar dónde quedó, en qué ruta quedó el disco que tiene todos estos archivos dentro. Entonces vamos a apagar la máquina. Listo, ya con la máquina apagada vamos a verificar la ruta del disco, y dentro de ese disco es donde está la imagen de la copia espejo. Entonces acá en la máquina real, en mi caso está aquí en usuarios, VirtualBox, Windows 7 la máquina, y acá está disco imagen. Acá está el disco duro que creamos de 60 GB, y acá dentro es donde está la imagen ISO, la imagen de todo el sistema de esta máquina virtual Windows 7. Entonces lo que vamos a hacer es montar esa imagen en una nueva máquina virtual. Bueno, y ahora vamos a hacer el proceso de montar la copia que sacamos de esta máquina a una nueva máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una máquina nueva. Tenemos la Windows 7 copia. Llamémosla Windows 7 copia. Next. Yo en mi caso la dejo de 1 GB de RAM. Crear un disco virtual ahora. BDI. Reservado dinámicamente. En mi
caso vamos a dejar esto de un disco duro de 50 gigas, crear, y acá ya está la máquina que acabamos de crear, que no tiene nada montado. Vamos a configurar acá la resolución, memoria de video, y entonces vamos a, como esto no tiene nada, entonces vamos a montar el Active Boot Disk, que es el que necesitamos para montar en esta máquina la copia de la otra máquina que acabamos de sacar, esencial para poder hacer el proceso. Y montamos también el disco donde tenemos guardada la imagen, que era disco examen. Acá está, que es el de 60 gigas. Lo seleccionamos y acá ya están. Y ya, aceptar. Y disco copia, Windows 7 copia, iniciar. Entonces acá nos va a direccionar directamente, como esto no tiene ningún Windows, no tiene nada, solo le montamos solo le montamos el Active Boot Disk y le conectamos el disco. Nos va a mandar directamente a el Active Boot Disk, que es lo único que tiene. Directamente nos manda el Active Boot Disk, como esto no tiene ningún sistema operativo instalado, entonces nos manda directamente acá. Entonces está conectado el disco y con este programa vamos a, a montar la copia de la otra máquina a este. Entonces igual te toca entrar aquí y toca activar el disco que le asignamos a esta máquina, que es el de 50 gigas. Vamos a darle iniciar disco, igual que el proceso anterior, solo que este es el disco interno de la máquina virtual. Nueva partición, ok, y formatear. Llamémoslo, llamémoslo sistema, y acá, ok. Y ya está asignado el disco de nuestra máquina virtual, que es donde vamos a montar aquí el sistema. Este es el disco donde tenemos guardada nuestra imagen, nuestra copia de la máquina que sacamos ahora, y lo vamos a montar acá. Entonces cerramos, nos vamos acá igualmente a Active Disk Image, nos vamos a Image to Disk, y aquí vamos a buscar en el disco la imagen que vamos a... Este es el disco de la máquina virtual, y este es el disco duro externo que tenemos conectado, que acá esta es la imagen, la carpeta que habíamos creado en el proceso anterior, la carpeta que se crea, y acá está la imagen. Le damos ok, next. Estas son las particiones que tiene dentro, seleccionamos todo, que esto es lo que vamos a montar en esta máquina. Acá escogemos el disco donde vamos a montar. Este es el disco de 50 gigas de esta máquina virtual que acabamos de crear. Acá es donde vamos a montar esa imagen. Next. Acá yes. Clicamos en yes. Proceder. Y next. Y acá igualmente, como cuando generamos la copia, aquí vamos a pasar todos esos archivos acá. Entonces igualmente este proceso es demorado, toca esperar que cargue, que se complete toda el proceso, y pues se demora casi el mismo tiempo que como se generó, se debe montar. Entonces vamos a esperar que acabe el proceso y ya volvemos con el video. Listo, aquí ya finalizó el proceso, aquí ya finalizó todo, entonces ya se hizo la copia de una máquina a otra. Eso también
en la etapa práctica, en la etapa real, se puede hacer de un computador real a otro, a otro computador. Vamos a verificar acá y si acá están las particiones con los archivos que cada uno tiene. Aquí están. Vamos a apagar la máquina. Vamos a apagar la máquina. Vamos a expulsar. Acá está Windows 7 copia. Vamos a expulsar esto, el disco externo y la imagen del Active Boot Disk. Y aceptar. Sí, quedó eliminado todo. Ya no tiene nada conectado. Entonces ya vamos a iniciarla. Entonces ya acabamos de pasar esta máquina a esta nueva que queramos, que es Windows 7 copia. Acá se supone que ya debe iniciar el sistema operativo que hemos copiado con todo, con la suite de Office, controladores, usuarios, archivos, el Office activado, Windows activado, con todo lo necesario, con todo lo que tenía la otra máquina. Esperamos que arranque, está cargando. Y acá está Windows 7 copia, que no tenía nada y ya tiene sistema operativo con usuarios. Guarda la misma contraseña y todo. No me deja la misma. Iniciamos. Y acá está. Acá está la copia del sistema operativo de todo que teníamos en la máquina virtual llamada Windows 7 a esta nueva máquina que acabamos de crear llamada Windows 7 copia. Aquí podemos ver, acá está el Office, eh, aquí vamos a ver la distribución acá de los discos del equipo. Está como ya, y acá está, acá quedó todo. Vamos a ver que esté activado. Sí, también vea, también queda activado el Office y queda activado el Windows y ya. Eso sería todo el proceso, todo el procedimiento de cómo hacer una copia espejo de una máquina virtual a otra máquina virtual en VirtualBox con Active Boot Disk. Esto es aplicable en la vida real con un computador real a otro computador y con este mismo proceso, pero en vez de crear un disco virtual es con un disco externo real, se hace el mismo procedimiento a otro computador. Entonces es todo el proceso. Gracias, hasta luego.